Aleluya, gloria a Dios. Amados hermanos, vamos a continuar esta noche con nuestro servicio a través de las redes. Aquí, amados hermanos, voy a invitarles esta noche que abramos nuestra escritura en el libro de Isaías, capítulo 53. Isaías 53. Vamos a darle lectura del 1 al 7. Le voy a pedir que ahí en su hogar, donde está en este momento, se una conmigo en esta lectura. Dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amados hermanos, pues en esta semana que estamos celebrando lo que es la Semana Santa, nada mejor que hoy jueves, en la última semana que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, esta última semana en la que su pasión se dio a conocer a través de todo lo que estaba escrito a través de los profetas. Un día como hoy, un día jueves, él tuvo esa noche más angustiante de toda su vida. Esa noche en la cual él fue traicionado, él fue entregado. Quiero que vayamos a la escritura de el Evangelio de Mateo, capítulo 26, donde vamos a centrar nuestra prédica el día de hoy, nuestra enseñanza, en el cumplimiento de todo lo que él estaba escrito, en el cumplimiento de que Isaías nos habla de un siervo sufriente. He aquí el cumplimiento de esa palabra, Mateo capítulo 26, versículo 36 al 39. Dice así: Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amados hermanos, ¿qué ejemplo nos da nuestro Señor Jesucristo? Ese ejemplo de obediencia. Isaías nos hablaba de un siervo sufriente. He aquí, un día, un jueves, hace más de 2000 años, nuestro Señor enfrentaba la noche más angustiante. Por eso nuestro tema de hoy se llama la noche de agonía. Esa noche en que mi Señor sufrió el dolor más grande en su alma. Vemos en esta escritura que después de haber terminado de cenar la cena pascual con sus discípulos, él va con sus discípulos a un lugar que se llama Getsemaní. Este lugar es un olivar
que tiene una prensa de aceite al lado occidental del norte. Getsemaní es derivado del arameo prensa de aceite. Este olivar llamado Getsemaní por tener una prensa ahí donde se extraía el aceite de la oliva. Ahí en ese lugar nuestro Señor Jesús salía a ir con sus discípulos a orar. Ahí, en este lugar, Jesús sufrió una grande agonía ante la perspectiva de tener que tomar la copa de la ira divina por el pecado de la humanidad. Ahí fue traicionado, ahí fue arrestado. Esa noche, Él toma a 3 de sus discípulos y le dice en el versículo 37, tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, los lleva aparte y se encamina con ellos, dejando a los otros 8 atrás y les dice, esperaos aquí. Él le pide a ellos 3, que eran los más cercanos, que le acompañasen. Quizá de ellos se esperaba mucho más. Y les abre su corazón a estos 3 discípulos amados y les dice, mi alma está en grande angustia, hasta la muerte. Y deja a estos 3 discípulos y le dice, velad. Él avanza unos metros más hacia adelante, dobla sus rodillas y ora al Padre Celestial. Y conocemos esta historia, este episodio tan doloroso de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ese momento angustiante porque Él sabía lo que le esperaba, que todo lo que estaba escrito acerca de Él tendría su cumplimiento a partir de esa noche. El sufrimiento por la paga de nuestros pecados. Amados hermanos, imaginemos, llevemos nuestra imaginación y nos remontemos a aquella noche, quizá oscura, donde mi Señor clamaba y decía, si es necesario que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él abre su corazón a estos discípulos. Qué hermoso es cuando tenemos amigos a quien podemos abrir nuestro corazón. Y en este mundo el mejor amigo que podemos tener es Jesucristo. Él tenía a sus discípulos, 3 de ellos más cercanos. Abre su corazón y les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, exponiendo su estado de ánimo. Por eso dijo, ya no los llamaré siervos, sino amigos. Haciendo referencia a Juan 15:15, donde Él decía a sus discípulos, ya no le llamaré siervos, sino amigos. Porque los siervos no saben lo que hacen su Señor, mas los amigos podemos contar con ellos. Su alma estaba en agonía. La palabra agonía se refiere a los últimos momentos de un moribundo. Él sabía que esa noche sería entregado. Él sabía lo que le esperaba el Calvario. Él sabía que había llegado la hora en que él iba a ser quebrantado y que iba a ser traicionado y que iba a pasar la muerte más dolorosa que cualquier humano puede sufrir. Él dice, mi alma está en grande agonía. Pero quiero que vayamos al Evangelio de Lucas, el cual nos da una información más detallada acerca de estos versículos, el cual Mateo y Juan no nos habla, ni Marcos, pero Lucas nos da un detalle en el cual yo quiero enfatizar esta noche y que nuestros corazones, amados hermanos, se contriñan y podamos reconocer en esta semana que celebramos esta Semana Santa, en esta semana donde reconocemos que hubo un hombre
que llevó todos nuestros pecados en aquella cruz. Uno que se hizo maldición para podernos redimir del pecado y de la muerte y darnos vida y vida en abundancia. Vayamos a Lucas 22, versículo 42 y 44. Aquí Lucas nos da un detalle muy específico que Marcos y Juan y Mateo no lo dicen. Dice en el 42, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vemos aquí cómo Lucas detalla ese momento angustiante en el que Jesús clamaba a su Padre diciendo, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Su sudor era como grandes gotas de sangre. En este momento Jesús se somete a la voluntad de su Padre. Precisamente en ese lugar llamado Getsemaní. Ese lugar donde se aprende a hacer la voluntad de Dios. Ahí él aprendió obediencia. Getsemaní, lugar donde se hace la voluntad de Dios. Él en ese lugar, ahí aprendió obediencia, como nos lo dice Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8, un versículo muy conocido por todos nosotros y muy citado. Pero más que citarlo, debemos ponerlo en práctica como Él lo hizo. Filipenses 2, versículos 7 al 8 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos ahí cómo él aprendió la obediencia. Él dijo, si puedes pasar de mí esta copa, pásala, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Getsemaní, lugar donde se aprende a hacer la voluntad de Dios. Él tuvo sus Getsemaní. Tú y yo también hemos pasado por muchos Getsemaní. Y si tú todavía no has atravesado por uno, quizá un día tengas que atravesarlo para aprender a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, donde se vence la rebelión y se aprende a obedecer. Ese momento tan difícil, donde su alma estaba angustiada hasta lo sumo, la tensión de la muerte era tan fuerte sobre él, que los vasos sanguíneos de su cara se rompieron y se mezclaron con su sudor y cayeron al suelo grandes gotas como de sangre. Ahí comenzó el Padre a prensarle para que saliese de él el aceite nuevo para todos los creyentes. Esa prensa donde sale el mejor aceite, donde sale lo mejor de cada uno de nosotros. Ahí fue prensado su cuerpo, molido. En ese momento todavía no físicamente, pero su alma angustiada hasta lo sumo. Dice el versículo 23, volviendo a Mateo, volviendo a Lucas 22. Volvamos a Lucas 22, versículo 43. Lucas 22, versículo 43. Cuando él clamó, dice el versículo 23, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle y consolarlo.
para que él pudiera soportar no solo con resignación, sino con gozo, lo que a partir de ese momento daba inicio. Esa noche de agonía, esa noche de angustia. Recordemos que Jesús poseía una naturaleza humana. Dice que se hizo uno de nosotros. Tomando forma de siervo se humilló. Recordemos que Él tiene la naturaleza divina, totalmente Dios, totalmente hombre. Y en su naturaleza humana, en su condición humana, Él clamó en esta noche con grande angustia, pidiéndose pasar esa copa. Pero aun cuando sabía que era tan doloroso, no hizo su voluntad sino la del Padre. Y en la carta a los Hebreos nos relata el escritor a los Hebreos en el versículo 12, Hebreos capítulo 12, nos relata cómo nuestro Señor Jesucristo, autor y consumador de la fe, fue obediente. Hebreos capítulo 12, versículo 2 y 3. Dice Hebreos, capítulo 12, versículo 2 y 3. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Él, en condición humana, nos dejó un gran ejemplo. Por eso el autor a los Hebreos nos habla que nuestros ojos estén puestos sobre Él. Nosotros que hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador, nosotros que hemos abierto nuestro corazón a Jesús como nuestro Redentor, que le hemos reconocido como el Hijo de Dios, que le hemos reconocido como el autor y consumador de la fe. El autor a los Hebreos nos aconseja, puesto los ojos en Él, el cual dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Él no le importó el oprobio, Él no le importó lo que todos sabemos que aconteció después de aquella noche. Él no le importó que fuera cargando ese madero pesado. A Él no le importó porque Él sabía que iba a ser azotado. 40 azotes menos uno, que esa era la pena máxima para un criminal. 39 azotes sobre sus espaldas, con ese látigo romano que tenía en la punta unos garfios de acero, con el cual su espalda era rasgada, por el cual sus huesos fueron dolidos. A Él no le importó padecer por ti y por mí. Él no le importó padecer. Él dice, con el gozo puesto delante en hacer la voluntad de su Padre, para que tú y yo hoy podamos disfrutar de una vida abundante en Cristo Jesús, que podamos disfrutar de esas bendiciones de ser hoy hijos de Dios, que hemos renacido de nuevo, de una simiente espiritual, que hemos renacido y hemos sido redimidos por esa sangre que fue derramada aquel día en aquella cruz. Esa sangre que nos limpia, esa sangre que nos redime y que nos libra de la muerte eterna.
porque hoy sabemos que nuestro caminar por la tierra es solamente un peregrinar temporáneo, porque nuestra vida final, futura, es una vida eterna al lado de nuestro Señor. Y esa es la esperanza de lo que hemos creído en Él, que Él nos dio vida y vida eterna. Amados hermanos, meditemos en esta noche, un jueves, después de haber cenado con sus discípulos, cuando Él les dijo: oh amados, cuánto había deseado cenar con vosotros esta Pascua. Pero Él les dijo: ya no beberé esta copa hasta después que yo me levante. Después de los tiempos, no la beberé más hasta que nuevamente volvamos a estar juntos. Y esa es nuestra esperanza. Esperamos en Él, amados hermanos. Ese deseo que Él tenía con sus discípulos. Ahí mismo vemos en Lucas 22, 45. Vemos cómo Él fue acompañado de sus discípulos al Getsemaní. 8 se quedaron lejos, 3 cercanos. Y dice en el versículo 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. En el Evangelio de Mateo se nos narra cómo 3 veces fue a verles a sus discípulos y las 3 veces los encontró durmiendo. 3 veces. Y al final dijo: levantaos y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero nuestra carne a veces nos domina. Amados hermanos, el Señor nos da una lección de que en esos momentos de angustia, que cuando llegan los momentos difíciles, quizá estamos pasando por un momento de prueba, quizá estamos pasando por esos periodos desérticos, donde nos sentimos solos, abandonados. Quizá estamos siendo procesados, donde el alfarero trabaja con nuestro carácter, formando el interior del hombre, porque ciertamente Él ha comenzado la buena obra en nosotros. Y esta obra sabemos, decía el apóstol Pablo: persuadido estoy que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Persuadido estamos, amados, y la mejor manera de poder estar en comunión con nuestro Dios es a través de la oración. Pero vemos aquí en Mateo cómo 3 veces Él ora, regresa, los halla durmiendo, vuelve a regresar a orar, regresa y los encuentra durmiendo. Y les dice: ¿acaso no puedes velar ni siquiera 1 hora? Mínimo 1 hora, amados hermanos. Mínimo 1 hora de oración en las 24 horas que Dios nos ha dado el tiempo para administrarlo. 1 hora mínimo. ¿No podéis velar conmigo? Es necesario, amados hermanos, que en estos tiempos difíciles, en este tiempo en que este mundo está siendo sacudido, donde estamos pasando por esta pandemia, por este virus que nos ha confinado a estar en nuestros hogares, por lo cual hemos tomado esta decisión de transmitir desde nuestro hogar. Con más razón, amados, no es tiempo de descansar, no es tiempo de perderlo, amados hermanos. Es tiempo de que ahora que estamos confinados en casa, aprovechemos bien el tiempo.
tomando nuestro tiempo de adoración, tomando un tiempo de oración con tu familia. Únete, varón, sacerdote de cada hogar, de cada familia, que por todo el mundo han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Es tiempo, varones, sacerdotes, que juntamente con sus idóneas y sus hijos nos levantemos y velemos. Como le dijo el Señor a estos discípulos, ni una hora podéis velar conmigo. Es necesario, amados hermanos, que nos unamos, que doblemos nuestras rodillas, que nos humillemos delante de nuestro Dios Todopoderoso, para que en oración unánimes clamemos por nuestra familia y por todas aquellas almas que en un tiempo disfrutaron de la bendición del Señor y hoy caminan apartados. Unámonos, hermanos. Y dice aquí en el versículo 46, ¿por qué dormís? Levantaos, orad para que no entréis en tentación. Los halló durmiendo a causa de la tristeza. Vemos ahí más adelante en el versículo 47 de Lucas 22:47, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Imaginemos esa escena, amados hermanos. Imaginemos esa escena en aquel olivar, en aquel monte. Imaginemos esa escena, uno que había comido con él, uno que por 3 años y medio anduvo a su lado, escuchaba su enseñanza, y con un beso le entregaba a sus enemigos. Yo creo que tú, varón, varona, joven, si alguna vez te has sentido traicionado, no pienses que eres el único que ha sufrido ese dolor. Hubo uno, hace más de 2000 años, que sufrió una traición. Uno de ellos, con un beso, le entregaba a sus enemigos. No tenemos excusa, amados hermanos, de decir, es que el Señor no me entiende. Ninguna excusa tenemos, porque Él en su condición de hombre padeció, sufrió el rechazo, el menosprecio, la burla. Amados hermanos, Él sufrió la traición más grande. Con un beso le fue entregado. Ni Marcos ni Mateo lo mencionan. Solo Lucas nos da este detalle. Juan también nos describe una escena que tampoco Lucas lo habla. Marcos nos habla donde dice que Judas llegó con una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y fariseos. Llegaron con linternas y antorchas y armas, le prendieron y ataron. Cada uno de los expositores de los evangelios nos da una clave específica de esos momentos. Lucas nos habla de la gran agonía. Tan grande era el dolor del alma de nuestro Señor. Sabía que como humano iba a enfrentar el dolor más grande. Esa noche fue traicionado y entregado. Como un delincuente, como un criminal, como un asesino, llegaron y le prendieron. Amados hermanos, quiero que reflexionemos esta noche. Ahí en tu hogar, ahí donde te encuentras en este momento, meditemos
el precio tan grande que nuestro Señor Jesucristo pagó por ti y por mí y por toda la humanidad. Por lo tanto, hoy somos de Él. Nos compró, no con oro, no con plata, nos compró con su preciosa sangre. Con esa sangre nos redimió. Por lo tanto, amados hermanos, debemos imitar a Jesús con esta disponibilidad con la que Él se sometió a la voluntad de su Padre. Yo quiero invitarte hoy, amado hermana, hermano, joven, que estás viendo esta transmisión, aprendamos de Jesús, aprendamos obediencia, aprendamos a someternos a la voluntad de Dios y caminar por sus caminos, no por los nuestros. Por eso quiero que vayas conmigo a 1 de Pedro 2:21, donde el apóstol Pedro, el cual fue testigo presencial de esta agonía, donde Pedro fue testigo y pudo ver tan grande agonía, nos dice en el versículo 1 de Pedro 2:21, nos dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Dice el versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Este es el ejemplo que Jesús nos ha dejado, amados hermanos. Y Pedro nos insta esta noche a través de la Escritura a seguir sus pisadas, a seguir su ejemplo, pues dice, para esto también fuisteis llamado, para seguir sus pisadas. También Él padeció, dejándonos ejemplo. Sigamos pues sus pisadas y sometámonos a Él. Entreguemos nuestra voluntad a Él para que Él guíe nuestro caminar. Tenemos un ejemplo ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34, donde todos conocen esta historia, donde Jesús tuvo un encuentro con aquella samaritana. Mientras los discípulos fueron a buscar la comida, Él platicó con esta mujer. Pero hoy no quiero hablarte de la samaritana, solamente quiero hablarte lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando ellos regresaron con la comida. Y le dijo, come, maestro. Y Él dijo en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Así también nosotros debemos cumplir la voluntad de nuestro Dios, porque sabes que tú y yo estamos en esta tierra con un propósito. Tú y yo estamos en esta tierra con una asignación especial. Tú eres especial. Tú que estás ahí viendo esta transmisión, el Señor te dice esta noche, tú eres especial. Y desde el vientre de tu madre te elegí, te escogí con un propósito. Hay un diseño especial para ti, una asignación en esta tierra, el cual tienes que cumplir, el cual yo tengo que cumplir y tú tienes que cumplir. Como Jesús tenía una asignación, un propósito, y Él dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y a que yo acabe su obra. Así tú y yo tenemos que cumplir ese diseño, ese propósito, esa asignación en esta tierra. Ya no te quejes. Ya no te quejes cuando pases por esos momentos difíciles, angustiantes, sino encomienda tu causa al que juzga justamente como nuestro Señor lo hizo. Y dice que cuando Él clamó, le fue enviado un ángel que lo fortaleció. ¿Sabes, amado? Amada hermana, en esos momentos de dolor, de angustia, ahí está el ángel de Jehová
el cual es mi Señor Jesucristo. Ahí está para fortalecerte, para consolarte. No estás solo. No te sientas solo, no te sientas triste, no te sientas abandonado. Hay alguien que siempre está contigo, que dijo, he aquí, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. He aquí, uno que dio su vida por ti y por mí. Así que, amado hermano, esta noche caminemos en la voluntad de nuestro Dios para que no entremos en un Getsemaní donde tengas que aprender a hacer la voluntad de Dios. Así que, amados hermanos, esto es lo que hoy el Señor ha preparado para ti, este alimento. Medita, amado hermano, no te sientas solo. Hubo uno que sintió lo mismo que tú estás sintiendo. Dios te bendiga, amado hermano, esta noche, y le dejo lugar a nuestro pastor para que nos despida esta noche. Dios les bendiga, amados hermanos. Gloria al Señor. Qué hermosa palabra. Amén. El tema del día de hoy, una noche de agonía. Amén. Un sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y que tenemos que valorar día con día. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué hermosa palabra, hermanos. Gloria al Señor. Y aquí podemos ver el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y pues vale la pena, hermanos, que sigamos esforzándonos día con día. Sigamos caminando en el Señor, afirmando nuestros pasos en la roca que es Jesucristo. Amados hermanos, damos gracias